Buenas noches, doctor, compañeros. Mi nombre es Ismenia Solorzano y en esta exposición voy a hablar sobre los procesos argumentativos en el ámbito jurídico. Para ello explicaré primero qué es la argumentación jurídica y cuál es su importancia. Luego revisaremos los principales enfoques doctrinarios y normativos y finalmente analizaré cómo estos procesos fueron aplicados en la sentencia número 10-18 CN emitida por la Corte Constitucional del Ecuador relacionado con el matrimonio igualitario. Ahora voy a compartir la pantalla con las diapositivas correspondientes. Perfecto. Antes de analizar la sentencia, es importante entender qué es la argumentación jurídica. Y la argumentación jurídica es el proceso mediante el cual jueces, abogados y demás operadores de justicia justifican sus decisiones utilizando razones jurídicas válidas. No basta solo con aplicar una norma de manera automática. Es necesario explicar por qué una decisión es correcta desde el punto de vista constitucional y legal. Para ello se utilizan diferentes herramientas como la Constitución, las leyes, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y los tratados internacionales de derechos humanos. En otras palabras, la argumentación jurídica permite que las decisiones sean razonables, transparentes y debidamente motivadas. La argumentación jurídica cumple un papel fundamental dentro del Estado constitucional de derechos. Su importancia radica en que fortalece la seguridad jurídica, garantiza el debido proceso y protege los derechos fundamentales de las personas. Además, permite interpretar correctamente la Constitución cuando existen dudas o conflictos entre diferentes normas. Gracias a una buena argumentación, cabe decir, las decisiones judiciales dejan de ser simples opiniones y pasan a convertirse en resoluciones fundamentadas en el derecho. Bien, en esta diapositiva podemos observar un poco que dentro del derecho existen distintos procesos argumentativos. El primero es la argumentación normativa. Se basa directamente en la Constitución, las leyes y demás normas jurídicas obligatorias. El segundo es la argumentación doctrinaria, que toma como referencia a las ideas, estudios y teorías desarrolladas por especialistas en materia de derecho. Aunque la doctrina no es obligatorio, cabe decir que sirve como apoyo para interpretar las normas. También aquí encontramos la argumentación jurisprudencial que utiliza decisiones anteriores de los tribunales para mantener la coherencia y seguridad jurídica. En la práctica, estos tres tipos de argumentación suelen complementarse para fundamentar una decisión judicial. Ahora bien, podemos diferenciar los enfoques doctrinarios y normativos. El enfoque doctrinario analiza el derecho desde una perspectiva académica, se apoya en los estudios de juristas y en teorías que ayudan a interpretar las normas jurídicas. En cambio, el enfoque normativo se fundamenta de alguna manera directamente en las normas vigentes, especialmente en la Constitución, las leyes y también los tratados internacionales. Mientras el enfoque doctrinario busca explicar cómo debe interpretarse el derecho, el enfoque normativo se centra en aplicar las normas obligatorias al caso concreto. Sin embargo, ambos enfoques son importantes y en muchas ocasiones trabajan de manera conjunta. Bien, la sentencia que analicé corresponde a la consulta de la constitucionalidad de la norma, caso número 10-18 CN, emitida por la Corte Constitucional del Ecuador. Esta sentencia, cabe decir, constituye uno de los fallos más importantes en materia de derechos humanos porque permitió el reconocimiento del matrimonio igualitario en el Ecuador. Para resolver este caso, la Corte analizó si las normas internas debían interpretarse de acuerdo con la Constitución y con los tratados internacionales sobre derechos humanos. El objetivo fue determinar si impedir el matrimonio entre personas del mismo sexo era compatible con el principio de igualdad y no discriminación.
En esta sentencia, la Corte aplicó varios procesos argumentativos. En primer lugar, utilizó una argumentación normativa al fundamentar su decisión en la Constitución de la República, especialmente en los principios de igualdad, dignidad humana y no discriminación. Además, tomó en cuenta la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la opinión consultiva, o C-2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte explicó que los tratados internacionales sobre los derechos humanos forman parte del sistema jurídico ecuatoriano y deben ser considerados al momento de interpretar la Constitución. Por ello, concluyó que debía garantizarse el acceso al matrimonio sin discriminación por orientación sexual. En ese sentido, también se observa un importante enfoque doctrinario. La Corte recurrió a principios como el principio pro persona, por ejemplo, que establece que siempre debe aplicarse la interpretación más favorable para la protección de los derechos humanos. Igualmente aplicó una interpretación evolutiva de la Constitución, entendiendo que los derechos deben adaptarse a los cambios sociales y a los estándares internacionales, con lo cual se demuestra que una sentencia constitucional no se basa únicamente en normas escritas, sino también en principios jurídicos y en el desarrollo doctrinario del derecho. Ahora bien, como conclusión, en mi caso considero que la argumentación jurídica es indispensable para garantizar decisiones judiciales justas y bien fundamentadas. De esa manera, el análisis de esta sentencia demuestra que los enfoques normativos y doctrinarios no se excluyen, sino que se complementan para proteger los derechos fundamentales. Además, evidencia que la Constitución debe interpretarse de manera armónica con los tratados internacionales de derechos humanos. Finalmente, esta sentencia representa un ejemplo de cómo una adecuada argumentación jurídica, que es lo que hemos tratado a lo largo de todo este semestre, puede fortalecer el principio de igualdad y también la protección de los derechos de todas las personas. En ese sentido, estas son las principales fuentes consultadas para la elaboración de esta presentación: la Constitución de la República del Ecuador. También tenemos la sentencia número 10-18 CN, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y también la opinión consultiva OC-2417 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por su atención.